Saludos amigos de BPI, vamos a conversar con Alejandro Grisanti, economista. Luego de esta decisión anunciada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, esta nueva postergación de la entrada de vigencia del nuevo cono monetario y la eliminación de estos 5 ceros a la moneda. ¿En qué consiste esto y cómo va a afectar al venezolano que ya vive sorteando esta hiperinflación? Mira, yo creo que hay dos cosas que son fundamentales, ¿no? La primera, el quitarle 5 ceros a la moneda lo hace confuso, lo hace más difícil. Lo ideal hubiese sido que el gobierno se atreviese a haberle quitado 6 ceros a la moneda, que era nuestra propuesta. 3 ceros era claramente insuficiente, los precios ya, el cono monetario no iba a representar la transaccionalidad cotidiana de los venezolanos, era necesario quitarle más ceros, pero en lugar de 3 han debido ser 6, puesto que para los venezolanos es mucho más fácil el cambiar 5 millones por 5 bolívares, 10 millones por 10 bolívares, y cuando le quitas 5 ceros, eso se pierde. Es decir, 5 millones, entonces uno tiene que sacar la cuenta, no son 50 bolívares de los nuevos, o 500 bolívares nuevos serían 50 millones de los antiguos. Entonces ahí la gente pierde mucho y se hace confuso. Y una de las cosas más importantes en un proceso de reconversión monetaria es que sea un proceso muy sencillo, que el ciudadano lo pueda digerir de manera muy fácil y que lo pueda aplicar, ¿ok?, dentro de su día a día, ¿no? Lo otro positivo, o lo positivo vendría siendo, es que en Venezuela estábamos a punto de un colapso en el sistema de pago. Los números eran demasiado grandes. Quizás para un venezolano común, para una persona, estaríamos hablando de 100.000, de 1.000.000, de 3 millones de bolívares, que eran números engorrosos, fastidiosos, pero manejables. Pero para una distribuidora de alimentos, para empresas grandes, los números ya estábamos hablando de billones de bolívares, de decenas de billones de bolívares, y eso lo hacía prácticamente imposible. Entonces, creo que va a haber una mejora en los términos de medios de pago, creo que puede preservar un poco más el mantener ese medio de pago, y creo que en esa parte es lo que lo hace necesario. El problema principal es que en el discurso de Maduro ayer no se dio ni una sola medida para evitar la hiperinflación. Si nosotros le hacemos caso a la cifra del Fondo Monetario Internacional, que no creo que por las medidas de ayer la vayan a cambiar, estamos hablando de 1.000.000% de inflación. Eso quiere decir que a un bolívar se le añaden 4 ceros cada año. Es decir, que en promedio a los precios se le va a añadir 4 ceros cada año. Es decir, que en 15 meses, en tan solo 15 meses, antes de final del año que viene, nosotros deberíamos volver a quitarle 5 ceros al año. Entonces es fundamental que el gobierno ataque el problema de hiperinflación desde su raíz, que el gobierno entienda que la hiperinflación no está en los empresarios especuladores, que el problema de la hiperinflación es tener un gobierno que no sabe arroparse hasta donde le llega a la cobija, que no entiende que tiene que gastar, que gasta muy por encima de sus ingresos y que al final eso lo termina financiando con el Banco Central, que lo que tiene que hacer es gastar lo que le ingresa. Ahora bien, esta eliminación de ceros, lo que usted está diciendo, demuestra que no ha entendido el problema o no quiere entender el problema de hiperinflación para atacarlo. ¿Cómo hacer o cómo hace el venezolano para blindarse ante esto? Es bastante complicado, pero ¿qué hacer? Mira, yo creo que hay varias cosas que nosotros hemos venido recomendando a empresas y venezolanos. Lo primero, no se puede utilizar el salario mínimo como un indicador. Los empresarios no pueden estar pagando salario mínimo a sus trabajadores, porque estamos hablando que un salario mínimo termina comprando una lata de atún, un poco menos de un cuarto de kilo de café, 3 perros calientes de la calle. O sea, al final con un salario mínimo no se puede mantener una familia, incluso con varios. Nosotros hemos comentado que se han debido quitar 6 ceros a la moneda y por lo menos ponerle un cero al salario mínimo, es decir, multiplicar por lo menos por 10 el salario mínimo. Lo ideal sería una cifra bastante superior a esta. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que no se puede utilizar el salario mínimo de referencia, que hay que indexar precios, que hay que subir precios quizás de manera semanal, pero también hay que subir salarios de manera semanal, de manera de poder mantener y retener ese talento. Al final,
al venezolano, como dices tú, hay que recomendarle que en lo que le ingrese esos bolívares lo tiene que gastar, que aquí no se puede ahorrar un bolívar, que día que se pierde, porque no compró, es un día donde posiblemente los precios en promedio suban un 3, un 4%, que una semana de rezago estamos hablando ya de una inflación de 20, 25%. Entonces es un venezolano que no puede ahorrar, que tiene que gastar todos los bolívares, que tiene que pedir prestado, pedir fiado, todo lo que pueda, puesto que con una tarjeta de crédito tú eres capaz de comprar hoy y pagar en promedio en 30, 40 días, cuando por supuesto ese bien que estás comprando hoy va a mantener su precio o va a mantener su valor, o lo puedes comprar mucho más caro después de 30 días. Y esta reducción, por ejemplo, en las cuentas bancarias que en este momento tengan un venezolano que tenga 1.000.000 de bolívares, 500.000 bolívares, la cuenta va a quedar casi prácticamente en cero. ¿Es factible que estas cuentas se mantengan o los bancos tendrán que tomar medidas como eliminar cuentas? Mira, yo pensaría que los bancos en este primer proceso tienen suficiente trabajo para ver qué van a hacer con esas cuentas de menor denominación. Nosotros estamos hablando, la banca estaba lista internamente para el proceso de reconversión monetaria de 3.0. Ahorita los pusieron a correr, volviendo a hacer todos los sistemas para 5.0. Aquí hay temas de redondeo, etcétera, que todavía no han sido especificados en la ley. Y adicional a esto, tú necesitas, que no se había hecho incluso hasta ahora, los problemas de interconectividad de la banca. Ok, acordémonos que uno generalmente paga con una tarjeta del banco A en un punto de venta de un banco B. Entonces es muy importante que estos sistemas que quizás han sido probados entre los bancos, que se hagan pruebas entre los bancos para garantizar que el sistema de pagos va a funcionar. Yo pensaría que eso no se ha dado. Tienes que poner ahorita un proceso de adecuación de los bancos a los 5 en lugar de 3. Eso va a llevar varias semanas. Deberías hacer una prueba de interconexión entre los bancos, con lo cual yo pensaría que lo más probable es que ese 20 de agosto vaya a ser de nuevo postergado y que los venezolanos vamos a seguir viviendo en esta zozobra de reconversión monetaria, nuevo cono monetario por un tiempo más. Y con respecto a esta zozobra, uno de los puntos que decía ayer el presidente Nicolás Maduro es sobre este censo a los transportistas, incluso censo a los vehículos particulares. Se podría decir que viene detrás de eso un posible subsidio a la gasolina para no querer aumentarla de manera explícita. ¿Cómo sería más o menos en ese caso? Y el costo de la gasolina, porque entonces si el billete de menor denominación o la moneda de menor denominación va a ser 0.50, ¿cómo va a quedar el escenario para los venezolanos? Mira, hoy con la gasolina de bajo octanaje, uno llena un tanque con 50 bolívares, ¿ok? Y estamos hablando que la moneda de menor denominación va a ser 50.000 bolívares en tan solo 3 semanas. Es decir, el gobierno tiene que multiplicar el precio de la gasolina por lo menos por 1.000. Estamos hablando un incremento de 100.000%, ¿ok? Para adecuar lo que puede ser un tanque a la moneda de menor denominación. Yo creo que viene, y que es clara señal de que viene un incremento no solo de la gasolina, de los servicios públicos que hoy no se podrían pagar con el nuevo cono monetario. Estamos hablando de gasolina, electricidad, agua, transporte, nadie paga el metro hoy, y van a tener unos incrementos importantes. A mí lo que yo desprendo del discurso de Maduro ayer es que viene posiblemente un subsidio cruzado, donde algunas personas van a pagar un precio más alto y otras personas un precio más bajo. Yo esperaría que ese diferencial no fuera muy grande, porque al final, a pesar de que muchos pueden oír que es justo que las personas que menos tienen paguen por una gasolina más barata, lo que termina pasando es una inmensa corrupción. No sé si la corrupción se dará en cabeza del bombero de la gasolina, que decidirá quién recibe la barata y quién la cara, o que con algunos casos se hará el loco de pedirle los papeles que necesite. O sea, generalmente en el mundo nos hemos movido a un solo precio. Nos hemos movido a que las cosas no pueden tener diferentes precios porque se genera la manipulación, se genera corrupción, etcétera. O sea, es importante que el gobierno, después de 20 años, sería ideal, me atrevería a soñar a ver si aprende de que no se puede tener diferenciales de precios muy grandes
y más bien asume darle un subsidio quizás a los transportistas, un subsidio a los venezolanos, pero que incremente el precio de la gasolina. Y esto no acrecentaría la actual crisis, no solamente económica que existe, sino, por ejemplo, la falta o la escasez de efectivo. ¿Está suficientemente o podrían llegar esas piezas suficientemente para poder hacer estos subsidios? Mira, uno al final tiene una duda, si quiere ser benevolente con el gobierno, si no sabías cuántos ceros le ibas a quitar, no podías repartir los billetes nuevos. Entonces, el repartir los billetes se fue posponiendo, asumiendo que los tuvieran, porque sencillamente no sabía si le quitabas 4 ceros o 5 ceros a la moneda, o 3 ceros a la moneda, o 6 ceros. Entonces tú tienes, digamos, una respuesta benigna es pensar, ellos tienen los billetes, como no se había determinado cuántos ceros le iban a quitar, no los repartieron. Yo tengo dudas de que si esos billetes van a ser suficientes o no. Creo que vamos a ver parte de esos billetes ahorita en circulación, pero de nuevo, si nosotros mantenemos la hiperinflación como se viene manteniendo en Venezuela, si la cifra del Fondo Monetario Internacional, y en este caso Ecoanalítica es todavía más negativo, menos optimista, más pesimista que el fondo, si se mantiene una inflación de 1.000.000%, esos billetes no van a durar 9 meses en circulación. No van a durar 12 meses en circulación. Vamos a necesitar de nuevo 10, 15, 20 billetes de mayor denominación para comprar un chocolate. Entonces, aquí lo fundamental y lo que en las palabras de ayer de Maduro yo no vi es entender que hay que solucionar un proceso hiperinflacionario entre muchas otras cosas de la crisis para buscar mantener el poder adquisitivo de los venezolanos. Y con respecto a este anclaje que está presentando con el petro, del bolívar con el petro, ¿esto estaría buscando una reconversión futura de pasar de bolívares ya netamente a petros? ¿Cómo se entiende esto? Mira, nosotros hemos manifestado, yo he manifestado que el petro no existe. O sea, yo quisiera saber que alguien googlee, que se meta en internet, etcétera, y me diga cuánto vale un petro. O sea, el petro hoy en día es algo que no existe, y el buscar anclar tu moneda a algo que no existe es dejar tu moneda a la deriva. Es como un barco que al final lo intentaste anclar a algo que no existe, el barco queda a la deriva. Lo mismo está pasando con el bolívar. En el caso del barco estamos todos los venezolanos a la deriva esperando que el gobierno tome una decisión. El petro al final, como yo lo interpreto, es que una criptomoneda tiene como uno oye criptomoneda y es como oír juventud, bienestar, modernidad, y el gobierno intentaba aprovecharse de esa imagen de la criptomoneda para decir que está haciendo algo para combatir el tema hiperinflacionario. De nuevo, el petro no existe, aquí no hay ningún anclaje, no se está tomando ninguna medida para evitar la hiperinflación, y eso es lo importante que tiene que hacer el gobierno, es sentarse realmente a tomar las medidas y abrocharse el cinturón, puesto que el gobierno es el principal responsable de la hiper. Y dos últimas cosas con respecto a la propuesta de la reforma de ilícitos cambiarios y con la exoneración de los impuestos a estas importaciones. ¿Hay la suficiente confianza para que los inversionistas puedan venir cuando no hay seguridad jurídica y que se les haya exonerado? Y lo otro, la reforma de los ilícitos. Entonces estaríamos hablando de un desmontaje del control cambiario. ¿Cómo funcionaría? Mira, lo más importante del anuncio de ayer es lo que no se anunció, ¿ok? Que tiene que ver precisamente con el tema de los ilícitos cambiarios. Ahí hasta ahora tienes dos visiones, una muy clara, muy pública. Yo la represento en Aristóbulo Istúriz cuando decía que si quitamos el control de cambio nos tumban. Debe haber una corriente muy fuerte del chavismo, que por cierto muchos de ellos se benefician de la situación actual y no necesariamente legal, de mantener este control de cambio como está. Sin embargo, tenemos entendido que hay otra visión, creo que encabezada por el vicepresidente del área económica, de buscar la legalización de transacciones privadas en divisa. Es decir, que los privados, el no gobierno pueda transar en divisa y que posiblemente incluyan, puesto que China ha puesto mucho esfuerzo en buscar esa legalización, posiblemente incluyan empresas petroleras. Entonces, lo importante de esto es que puedes tener oferta por empresas petroleras que vayan a alimentar un mercado cambiario, que le vaya a dar agilidad, a empresas privadas de poder adquirir divisas, traer material, etcétera, materia prima, para poder producir. Justo es reconocer que eso sería de que lo llegasen a hacer, justo es decir,
que eso sería un paso en la dirección correcta. Ahora, me llama profundamente la atención que Maduro no tuvo la valentía para tomar él la decisión y que corrió esa arruga de cara a la Asamblea Nacional Constituyente. Y con respecto a esta exoneración de impuestos, ¿hay la suficiente confianza como para que regresen los inversionistas teniendo esta posibilidad que le da el gobierno? Mira, posiblemente algunos, creo que no hay la confianza, sin embargo sí pueden haber sectores y oportunidades. Uno lo que ha oído en general es que se vienen desensamblando máquinas para exportarlas al exterior, que se viene exportando capacidad productiva de Venezuela. Posiblemente alguien pueda traer algún tipo de maquinaria, etcétera, para esto. Va a depender de nuevo de medidas mucho más sistémicas, de medidas que de alguna manera permitan al sector privado realmente florecer y tener algún tipo de producción, ¿no? Acordémonos que en estas crisis se generan oportunidades. En estas crisis muchas veces se incrementa el consumo, la demanda de bienes que eran considerados en la bonanza como inferiores, como cuestiones de segunda, y por eso de nuevo puede haber sectores y empresas que se estén beneficiando hoy o que puedan sacar provecho hoy de la crisis y vender un poco más. Complejo el panorama para los próximos meses. Mira, muy complejo porque es un gobierno que no aprende, es un gobierno testarudo, atrapado en su ideología, que no es capaz de salir de allí y de buscar soluciones para los venezolanos. Bien, conversábamos entonces con Alejandro Grisanti, economista, que en el día de hoy, haciendo esta evaluación luego de los anuncios realizados el día de ayer por el presidente de la República, Nicolás Maduro, él avisora pues es un panorama bastante complejo, pues el gobierno toma medidas, pero no ataca las causas de la hiperinflación que se está viviendo en el país y que según estimaciones del Fondo Monetario Internacional podría terminar al final de este año en más de 1.000.000%. Indicaba que bueno, estas medidas podrían dar confianza siempre y cuando sean aplicadas correctamente. Sobre el ajuste de precios en específico de la gasolina, indicaba que para que ésta pudiera rendir los resultados debería hacerse un aumento de al menos 1.000% para poder conducir correctamente o mejorar la situación que se está viviendo en el país. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Ana Rodríguez Brazón y esto es BPI TV.